del Hospital Regional Juan Noé de Arica, ya que ellos llevan muchos años con una experiencia implementada que se llama Parto como en Casa Aymara, Utasanyam Usuña. Los expositores son Michelle Romero y Carla Muñoz. Colegas, la audiencia es suya. Hola. Buenas tardes. Junto con saludar, quiero agradecer por la invitación. Para nosotros es muy importante dar a conocer esta iniciativa que se hace en el Hospital Dr. Juan Noé Crevani ya hace muchos años, que es el nacimiento de las familias Aymara. Para contextualizar el tema, primero contarles que el pueblo Aymara está integrado por más de 3.000 millones de personas que se distribuyen en 3 países, Perú, Bolivia y Chile, y que hoy en día es una de las etnias más importantes en Sudamérica. En Chile se encuentran ubicados en la zona norte, en las regiones de Arica y Parinacota, en Tarapacá y Antofagasta, distribuyéndose en pisos ecológicos como el altiplano y la puna, sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la sierra, en los valles altos de la precordillera y en las grandes urbes. El pueblo Aymara en Chile se concentra fundamentalmente en la región de Arica y Parinacota. Según la encuesta CACEN del 2015, donde se le pregunta a cada integrante de la familia si se siente identificado con algún pueblo originario, nos demuestra que en Arica habría más de 47.000 aymaras, los que representan el 40% del total de nuestra población aymara en Chile y es el 31% del total de la población regional. Los aymaras que residen en Arica están en el 81% en la zona rural, mientras que el 19% se encuentra en la zona urbana, mientras que el 19% restante reside en la zona rural. Cabe señalar que en Arica y Parinacota se encuentra la segunda cantidad más grande de población indígena. La primera la primera región que tiene más pueblos indígenas es la región de la Araucanía. De los pueblos originarios de la región, el 86% se considera que es aymara, el 10% mapuche y el otro 4% quechua y diaguitas. En Chile, en el año 1996, el Ministerio de Salud crea por primera vez un programa especial de pueblos indígenas que tiene como finalidad avanzar en el conocimiento de las necesidades de salud de las personas integrantes de los pueblos originarios en nuestro país. Existe actualmente una ley, la Ley 20.584, donde el artículo 7 refiere que todos los prestadores institucionales públicos deben asegurar el derecho de las personas pertenecientes a los pueblos originarios, recibiendo atención de salud con pertinencia cultural, lo que expresa la aplicación de un modelo de salud y gestión intercultural validado por la comunidad indígena, el cual deberá contener a lo menos el reconocimiento, protección y fortalecimiento de los conocimientos y las prácticas de los sistemas de sanación de sus pueblos. En la región de Arica y Parinacota, el servicio de salud es el gestor de salud en las comunas tanto de Arica, Putre, Camarones y General Lagos. Y el derecho de salud se materializa tanto en el Hospital Regional de Arica, que es el Hospital Dr. Juan Noé, y los centros de salud primaria, los cuales tienen 6 SPAM, 5 en las comunas de Arica, 1 en Putre, además de 8 postas rurales: Bisbiri, San Miguel de Azapa, Sobraya, Poconchile, Belén, Tignamar, Cotpa y Alcerrega, que la última, no se encuentra activa. En el Hospital Dr. Juan Noé Crevani, durante el periodo de marzo a octubre del año 2020, se atendieron 1.244 partos,
De estos partos, el 33% de mujeres se considera aymara, el 5% otra etnia y 62% considera que no tiene ninguna etnia. Por lo tanto, la población de mujeres aymaras que se representan en esa torta de porcentaje representa un porcentaje significativo para nuestra región. Por lo tanto, hace ya muchos años, hace aproximadamente desde 1999, que se vienen haciendo estrategias por el equipo de salud para atender el parto aymara. En este contexto, la atención de la población aymara se ha transformado en un desafío continuo, donde se enmarca un cambio de la atención biomédica a uno más integrador con enfoque biopsicosocial y cultural. En la maternidad de nuestro hospital, en el año 2009, se crea un programa que es el parto con modalidad aymara llamado Uta Sanjam Usuña, que significa parir como en tu casa. Esto ha sido un trabajo continuo de hartos actores, como también jornadas de sensibilización y lo más importante, contarle a las mujeres de esta población, ya que ellas muchas veces tienen miedo a los procedimientos técnicos que se hacen en los hospitales. Complementando este programa, en el año 2017 se crea un protocolo, que es el protocolo para entregarle las placentas a las mujeres que lo desean. Es importante contarles también que el parto aymara no solo se les ofrece a las mujeres que se identifican con la etnia aymara, sino a todas las mujeres que quieran optar a un parto más natural. Entonces, el Uta Sanjam Usuña nace frente a las necesidades de las mujeres indígenas de nuestra región sobre que la atención de su proceso de gestación y parto sea otorgada con respeto a sus tradiciones ancestrales. El hito de la entrada al programa Uta Sanjam Usuña es el control prenatal en APS, en donde se le debe ofrecer a la mujer aymara o a toda la mujer que se encuentre en control prenatal. Si la mujer decide ingresar a este programa, la matrona debe realizar la conexión con la usuyiri, que son las parteras, quien va a acompañar a la gestante durante todo su proceso de gestación y la va a acompañar durante el parto y el preparto. Cabe señalar también que el Uta Sanjam Usuña es una experiencia que está desarrollada bajo el alero del Chile Crece Contigo y que en la región se entrega la guía de acompañamiento en la gestación Guaguasana Taquipa. Acá les queremos mostrar un resumen detallado de los Uta Sanjam Usuña en el hospital. Tenemos datos desde el 2014 al 2019, donde varía la cantidad de partos atendidos con esta modalidad desde el 2018. En el 2018 es el más bajo, con 9 partos, y en el 2016 que tenemos 16 partos con un promedio de 11,5. Lo que hablábamos cuando estábamos realizando esta presentación es que a lo mejor en cantidad se ve poco, pero esta estrategia tiene un gran impacto en cada familia que opta por tener su parto con sus creencias ancestrales. En estas dos fotos aparecen personas que han sido súper importantes con esta iniciativa. Dos de ellas son las parteras, la señora Julia y la señora Aurelia, y la señora Esther Quispe, que ha sido una matrona que ha trabajado desde el inicio con este programa. Los voy a dejar con el matrón Michel Romero. Bueno, buenas tardes a todos. Igual agradecer la invitación y más que nada yo no voy a hablar tantas cosas estadísticas, sino que más que nada de la experiencia vivencial que hemos tenido los matrones del Hospital Dr. Juan Noé de Arica respecto a toda la evolución de este programa.
como decía Carla anteriormente, este programa nació dada dada el alto número de partos en domicilio que teníamos en los años 80 en las comunidades rurales. Si bien es cierto, la población en edad fértil en las áreas rurales nunca fue alta, sí, cuando se embarazaban las mujeres en edad fértil, generalmente no concurrían a los centros de salud a tener sus hijos por situaciones que tenían que ver con el choque intercultural. Matronas y gente de los programas de interculturalidad del Servicio de Salud, ya empezamos a reunirnos y ver esta necesidad de ir adaptando nuestras técnicas de atención del parto para ir ofreciendo mayor calidad y sobre todo ir estimulando a que las pacientes bajaran desde sus lugares de residencia para atenderse en el hospital y no encontrarse con estas acciones que eran verdaderas agresiones para la vista de ellos. En lo personal recuerdo que ya desde el año 89, 90, ya se asistía en parto en modalidad ultrasound, si bien es cierto todavía no existía el programa como tal, pero se le garantizaba a la paciente el parto en la modalidad que ella digamos, decidiera. ¿Ya? Aparte que en esos años también el servicio tenía una línea de acción totalmente naturista, en donde no habían intervenciones innecesarias, no se rompía membrana, no se aceleraba. Para hacer una inducción había que hacer verdaderamente una reunión clínica, no se hacían tactos de rutina y también el enema rasurado eran excepcionales. Posteriormente, ya con la instalación del programa propiamente tal, tuvimos una excelente acogida por parte de la población rural y empezamos a asistir los partos. No les voy a mentir que al principio nos costó mucho el poder dejar lo que la universidad nos había enseñado en respecto a las técnicas de atención de parto. Ya que en estos partos especialmente, si bien es cierto la parte fisiológica del proceso es importante, hay otros procesos como son los psicológicos, afectivos, ¿ya? Y los socioculturales quizás que son mucho más importantes para ellos que los fisiológicos. De tal manera de que, por ejemplo, en lo práctico como matrones muchas veces el no tener que estar protegiendo periné, el no tener que estar rotando las cabezas, el no estar desprendiendo los hombros, eran situaciones que para nosotros eran nuevas y que realmente nos producían cierto temor. Al pasar de los partos ya nos fuimos dando cuenta que la situación era manejable y que en realidad teníamos las competencias para hacerlo y nos fuimos impregnando de este gusto por darle la satisfacción a la paciente aymara, respetando todos sus conceptos ancestrales. Si bien es cierto, nunca hemos tenido una mayor demanda, o sea, si ustedes se dan cuenta de la estadística que mostró Carla, el número de partos no supera los 20, ya el grado de satisfacción del grupo familiar por considerar que fueron atendidas sus necesidades es bastante alto, ¿ya? Y por ende, y hacia allá van nuestros esfuerzos a seguir en la senda para ir cada vez, ¿cómo se llama?, tratando de estimular la mayor inscripción de pacientes en atención primaria. Existe un protocolo, existe ciertas condiciones que la paciente tiene que reunir para poder optar al parto aymara, dentro de los cuales no tiene que tener ninguna patología de base, descartada paciente con diabetes, hipertensión. Si es que llegan con membrana rota y las condiciones cervicales no son favorables, también quedan fuera del programa. ¿Ya? Ante cualquier anormalidad en el proceso del trabajo de parto,
se solicita la evaluación médica, si el médico considera que esta paciente debe quedar fuera del programa, se hace. Si todo va bien, se trata también de que este parto sea personalizado, es decir, que ojalá la misma matrona que lo tomó al principio pueda asistir al parto en forma personal, con el mínimo personal presente, con algún familiar, la Yadiri en este caso, que es la señora Aurelia o la señora Julia, las cuales nos van ayudando a nosotros, sobre todo en la fase de periodo de dilatación, a ofrecer métodos alternativos de reducción del dolor, ya sea con friegas, con pomadas que ellas mismas preparan, a las cuales le adicionan algunas hierbas, y también el hecho de que vayan tomando algunos mates de albahaca con orégano principalmente. En la zona no disponemos de la frambuesa, que es otro gran estimulante, por lo tanto no tenemos mayor experiencia con esa hierba. Dentro de las condiciones para desarrollar el parto de ultrasonograma, ya no se indica, no, o sea, no está indicada el enema ni el rasurado, ya, como forma de rutina, ya. Tampoco las duchas frías y el baño en realidad, ya que para la población aymara el contacto con el agua es en el momento del parto, entre comillas, malo. ¿Ya? Tampoco se realizan roturas prematuras de membrana, ¿ya? Y tampoco se llevan a cabo conducciones oxitosas. Y la oxitocina postparto está indicada solamente en caso de que no podamos en forma manual o mediante la postura del recién nacido al pecho producir la contractura uterina. También está contraindicado el uso de la episiotomía como rutina, ¿ya? Y solo se aplica anestesia local en caso de presentar algún desgarro la parturienta. Este trabajo de parto se realiza con deambulación libre en la salita, ya acompañada de la partera y algún familiar, ¿ya? También se le da la libertad para escoger la posición que ella más guste para el momento del parto, ya sea en posición de litotomía, en posición cuadrúpeda, en posición de rodilla, ¿ya? Y el consumo de mate, como les decía yo, está permitido durante todo el proceso del trabajo de parto. Procuramos en estas condiciones que estamos ahora en este hospital nuevo, ya darle un ambiente cálido, de tranquilidad, intimidad, respeto, ya en todo el proceso, ya. Si bien es cierto, la salita donde realizamos esta atención no reúne las condiciones físicas adecuadas, ya que es una sala que estaba inicialmente para un aislamiento respiratorio, es de 2 por 3 metros. Ahí en esa salita nosotros hemos tratado de hacerla más íntima, de tal manera de que ella se sienta a gusto y con las personas que ella realmente quiere. En la vigilancia del trabajo de parto solamente se hace un monitoreo al ingreso de la paciente. Posteriormente los controles son con ultrasonido, se hacen cada 1 hora y media, cada 2 horas, según vaya progresando el trabajo de parto, y si hay alguna pesquisa, alguna alteración, se realiza monitoreo fetal, la evaluación por médico, y si da el visto bueno, seguimos nosotros con ese proceso. El parto se atiende en la misma sala, se atiende por matrona, en acompañamiento de la Yadire, la atención inmediata se realiza en la misma sala. Es decir, se coloca en apego inmediato, se prolonga el tiempo de sección de cordón y la atención inmediata como tal se difiere hasta el momento en que la paciente, si tiene algún desgarro, se traslada a la sala de parto para la sutura. Dentro de las cosas que también le ponemos alta importancia es con respecto al apego precoz, ya que esto a nosotros nos va a garantizar esta relación madre-hijo y también con el papá presente
o algún familiar significativo, que muchas veces es la madre, sea efectiva. Más o menos eso es nuestra experiencia de lo que nosotros aplicamos. Como les digo, si bien es cierto, son pocos los casos en que tenemos habitualmente, la satisfacción del paciente por el respeto que hemos presentado ante sus requerimientos, por su pertenencia cultural, es bastante grande. Y se van muy agradecidos de la oportunidad que ellos han tenido de poder tener su parto en la modalidad que ellos han escogido. Eso sería. Gracias. Gracias por la presentación. Ahí vamos a tener algunas preguntas al final en el conversatorio. Igual es súper importante contemplar que esto es un continuo. Acá ustedes presentaron la experiencia y en unos minutos más va a presentar Nadia. A continuación voy a presentar a Nadia Salazar. Ella es matrona, es una mujer aymara, Ayllu Pachacuti, de la Quinta Región, una matrona con un rescate y revitalización de la partería andina amazónica. Es diplomada en salud y pueblos indígenas, con estudios de fortalecimiento y liderazgo de mujeres indígenas en Universidad Indígena de Tupac Katari, Bolivia, cooperante y facilitadora de diálogos y rescate de la partería tradicional en pueblo amazónico y Simán. No sé si Nadia estará en condiciones de iniciar. ¿Se escucha bien? Muy bien, y te ves bien. Bienvenida. Muchas gracias. Ya con red, estaba conectada el celular, ahora ya con red fija y con internet bien me parece. Así que voy a abandonar la otra sesión para no usar tanto el ancho de banda y me conecto al tiro. Sí. Nadia, vamos a tener hasta las 1:30 para después Perfecto. tener los minutos para el conversatorio. Toda tuya la audiencia. Perfecto. Voy a hacer la prueba para poder compartir la pantalla de inmediato. Entonces, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Nadia Salazar. Aski Sumajaipuya hasta ahora. Muy buenas tardes. Nayan Sutijaj, Nadia Salazar Toro, Nayan Aymaragua, Nayan Ukanu Suyiritwa. Feliz de encontrarme en este encuentro junto a ustedes, en un espacio tan importante como es fortalecer los programas que existen y sobre todo un programa tan importante como es el programa de protección a la primera infancia del Chile Crece Contigo. Agradecida de esta invitación y de escuchar también a los colegas en la experiencia desde lo interno, ¿no? Así que también feliz porque también siento que parte de lo que yo soy tiene que ver también con esa formación y con las mujeres que iniciaron también este trabajo, como lo son las Usuyiri, ¿no? Como bien dijo Juan, mi nombre es Nadia Salazar, soy matrona de profesión, soy mujer aymara y pertenezco a la Ayllu Pachacuti de la Quinta Región Valparaíso. Quise ponerle, ya estoy compartiendo la pantalla. Sí, falta que lo ponga pantalla completa solamente. Ok, vamos entonces. Quise nombrar esta sesión o este encuentro como el Hiwasa Taki Tantachawi, ¿no? Vamos a caminar a este encuentro, ¿no? El camino que realizan las familias, las mujeres a este encuentro con esta nueva vida, con este nuevo ser, que es la llegada de una guagua, ¿no? Y para eso, primero tenemos que comprender y conocer la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Ahí cuando la colega hablaba de las estadísticas, qué importante es que podamos determinar la población a la cual
estamos atendiendo, ¿no? Estamos entregando nuestras prestaciones como profesionales de salud. Y aparte de conocer, no sé, ¿cierto?, quiénes son la población o quienes habitan este territorio, conocer también parte de sus prácticas. Y en el camino de la cosmovisión del ser indígena andino, nosotros nos posicionamos como que todos somos parte de este lugar, de este espacio que habitamos, en este plano físico terrenal. Todos somos parte. Es parte de la naturaleza, es parte de los animales, y nosotros somos una parte más. Entonces, cuando nos acercamos más a la cosmovisión, vemos esto, ¿no? Que todos somos parte de este universo. Nosotros siempre decimos, no somos, se dice en Aymara, no vas a ser huacho, ¿no? Que es no andas solo en la vida, porque uno integra una parte de este todo. ¿Cómo integro esta parte de este todo? Desde mi familia, ¿no es cierto? Desde el núcleo más básico, la familia, mi comunidad, ¿cierto? Y el cómo me relaciono con todo este entorno. Entonces, nosotros como pueblos tenemos una forma bien distinta de pensar, ¿no? De ver la vida. Y esto comienza desde cómo concebimos el origen de la vida. Nosotros decimos que antes la tierra, la Pachamama, era inerte, ¿no? En sus principios era inerte. Y vino el segundo sol y envió su fuego, tal como aparece en esta foto, ¿no? A que incubara ese fuego dentro del vientre de la tierra. Y cuando eso ocurrió, se concibió la vida. Y desde ese momento que comenzamos a habitar este planeta llamado Tierra. Entonces, si pensamos que alguien tiene esa percepción de la vida, del origen de la vida, es una mirada distinta, ¿no? Distinta a lo que se conoce, y probablemente si habláramos de otros pueblos también sería distinta, ¿no? Entonces, comprender que me estoy relacionando con un otro que tiene otra percepción de vida. ¿En qué nos regimos nosotros como pueblos andinos y como pueblo aymara? Es en estos 4 principios, que son los rectores. ¿Y cuál es el más importante? Bueno, se dice que estos 4 principios agrupan lo que es el summa camaña, ¿no? Que es el buen vivir. Desde la reciprocidad, lo que yo te entrego es lo que yo voy a recibir, ¿no? Suelen decir, ¿no? Si yo te doy algo, entonces ahora yo tengo menos, ¿no? Pero para nosotros como aymaras, si yo te entrego, entonces yo tengo más, porque te estoy entregando algo que es beneficioso para ti, y a mí también me beneficia entregártelo. La complementariedad es que nos necesitamos, ¿cierto? Que debemos caminar juntos, ¿no? Nosotros hablamos de la complementariedad del chachahuarmi. El chachahuarmi es el principio del hombre y la mujer, ¿no? Del femenino y el masculino. Y ese femenino y masculino nos habitan en nuestro ser, ¿cierto? Tenemos ciertas características que son más relacionadas a lo femenino, ciertas características más a lo masculino, pero también, para dejar de ser guachos, como decía yo la palabra antes, ¿no? Nosotros nos relacionamos con otros. Y en esa relación, para que se preserve la vida en la tierra, entonces caminamos en conjunto, chachahuarmi, ¿no? El hombre y la mujer, y decidimos caminar juntos. Pero este caminar juntos es como iguales, no uno más adelante y otro más atrás, ¿no? Siempre como iguales. Luego tenemos el principio de la relacionalidad, el cómo yo me desarrollo en este entorno, qué tipo de trato le doy a mi familia, qué tipo de trato le doy a mis vecinos, a mi comunidad, cómo me relaciono en ese espacio. ¿Me relaciono desde el respeto o me relaciono desde el cuidado?
Entonces, como último principio, tenemos la correspondencia, ¿no? Que está muy relacionado con lo que decíamos antes, la reciprocidad. Pero no es un dar y recibir que sea interesadamente, ¿no? No es yo te doy 5 y tú me das 5, sino que yo te doy, te lo entrego, y en algún momento de la vida sé que tú me vas a devolver esa mano. Quizás no va a ser con esos 5 que me entregaste, sino que a lo mejor va a ser con una acción, ¿no? Me vas a acompañar a hacer alguna tarea. En nuestro pueblo existe mucho lo que es el AINI, ¿no? El AINI es la reciprocidad, pero también existe lo que es la MINCA, que son las ayudas comunitarias. Cuando comprendemos eso, que es necesario que todos y todas nos ayudemos para el beneficio de toda la comunidad, entonces ese es el principio de correspondencia, ¿no? Yo entrego para que esta persona esté bien, para que esta familia esté bien, y en algún momento eso va a volver. Y todos estos ciclos, los ciclos de la vida, los ciclos de la tierra, ¿no? Se sustentan en otros 3 valores, yo diría, ¿no? El respeto, la armonía y el equilibrio. El colega hablaba y cuando decía la mujer cuando está gestando no puede tocar el agua, o sea, cuando está de parto no puede tocar el agua, ¿no? Y el agua fría. ¿Por qué? Porque necesita mantener el equilibrio. Y ese equilibrio se mantiene desde las relaciones humanas, en los espacios que nos encontramos, pero también ese equilibrio tiene que ver con el cómo yo mantengo mi ajayu, mi espíritu, ¿no? El cómo yo nutro mi cuerpo, el cómo me alimento. Y lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces nuestra vida como indígenas se sustenta en estos principios, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante conocer estos principios? Porque cuando la OMS define el estado de bienestar o el estado de salud, habla de un bienestar físico, mental y social. Pero para nosotros como pueblo es altamente o trascendental en realidad la espiritualidad. Porque cuando yo salgo en la mañana, saludo al sol, porque tengo la suerte de vivir en un pueblito pequeño, pero que estamos rodeados de montañas, de la cordillera de los Andes, y cuando salgo yo me encuentro con ese apu y lo saludo y sé que ahí descansan mis ancestros. Entonces cuando hablamos de salud no puede estar desagregado, ¿no? Cuando a nosotros nos llamaban como comunidades o como pueblos a hablar, por ejemplo, de salud, a propósito también de la ley de derechos y deberes, ¿no? Cuando nos llamaban a hablar de salud, nosotros decíamos, perfecto, hablemos de salud, pero para nosotros como pueblos indígenas la salud no está alejada del derecho al agua, por ejemplo, o del derecho a un techo digno, o del respeto y el cuidado de la madre tierra, que no hay explotación de la madre tierra. Y eso está relacionado con nuestra espiritualidad. Ahora, ¿cómo nos relacionamos, no? Sabemos que las plantas son el sustento de la vida. Y el cómo nos comunicamos también con ellas, ¿no? Desde el respeto, desde el cuidado, desde la gratitud. Y también el cómo nos relacionamos con nuestros alimentos, como decía anteriormente. Hay que saber comer, dicen los abuelos. No es comer cualquier cosa, no es comer comida chatarra, ¿no? Es comer los alimentos que nos entrega la madre tierra en los momentos en que ella los entrega. Hoy en día sabemos que tenemos tomates, por ejemplo, todo el año, pero están con un montón de hormonas. Entonces, poder nutrirnos realmente, nutrir nuestro cuerpo y también nutrir nuestro espíritu. Si me como puras cosas que son súper saturadas, que además vienen muy procesadas, ¿qué le estoy entregando a mi cuerpo? ¿Le estoy entregando algo saludable o le estoy entregando algo dañino? Es por eso que hoy en día han aumentado tanto las enfermedades, ¿no? Por los cambios de hábitos principalmente. Bueno, y ya acercándonos directamente a lo que es dentro de nuestra cosmovisión, los agentes de salud,
tenemos a estas mujeres guardianas de la sabiduría del nacer, que son las Usuyiri, ¿no? Que son quienes se preocupan del cuidado de la mujer durante su gestación, durante el parto y también en edades más avanzadas. Entonces es bien bonito el trabajo que hace la Usuyiri, ¿no? Este acompañamiento de la mujer cuando se hacen los masajes, ¿no? Para los cierres de matriz o para que la mujer no se caiga su matriz, ¿no? Y aquí quise poner estas 3 fotos también, porque están 3 grandes maestras para mí, o mujeres que continúan en este legado, ¿no? La señora Julia, la señora Fausta, y esta hermana que está acá arriba, la hermana Ana Choque de Bolivia. Todas mujeres aymaras con una tremenda fuerza y que continúan hasta este momento atendiendo parto. Y ya cuando nos vamos al proceso de gestar y parir, entonces tenemos que saber cuáles son los cuidados que tiene que tener una mujer en este proceso de gestación, ¿no? Y principalmente es mantener el equilibrio en su cuerpo, ¿no? Y uno de los más importantes para nosotros es el equilibrio del frío y el calor. No exponerse a aguas muy frías, ¿no? O salir a la calle desabrigada, sobre todo, por ejemplo, las mujeres que lactan, ¿no? Una vez que ocurrió el proceso de gestación, cuando están lactando se dice que no puedes tomar frío en tu espalda, porque si no puede afectar en tu producción de la leche. Entonces, durante la gestación lo más importante va a ser que la mujer se alimente bien, que coma acorde al contexto de vida. Ya la colega mencionaba, ¿no es cierto? Hay una zona que es valle, hay zona cordillera o precordillera, altiplano, entonces las características de estos territorios son bien diversas. En zona valle van a tener mucho más cantidad de frutas, verduras, y en las zonas cordilleranas van a tener más acceso principalmente a lo que es las carnes, ¿no? Entonces eso va a ir variando en cada territorio, pero principalmente que sea una alimentación que aporte nutrición a la mujer, ¿ya? Y se dice siempre que durante la gestación, ¿no? La mujer es de cuidado, ¿ya? Que hay que cuidarla, no significa que tenga que estar enferma o que tenga que estar en cama durante todo el proceso, sino que es de cuidado, que no puede levantar fuerza, cosas con mucha fuerza, ¿no? Que puedan afectarle a esta gestación. Y tampoco van a haber algunas prácticas que no son permitidas. Por ejemplo, el uso de instrumentos de viento. ¿Por qué? Y eso es a lo largo de toda la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque se dice que la mujer al usar instrumentos de viento pierde su energía vital. Y su energía vital la tiene que guardar para el momento sagrado que es el parto. En ese momento tiene que usar su fuerza vital. ¿Para qué? Para poder parir. No puede, por ejemplo, tampoco tejer, ¿no? Porque si teje, entonces existe riesgo de que el cordón se enrolle en el cuello del bebé. Y bueno, también durante la gestación, cuando existen algunas complicaciones en la presentación o en la posición en que se encuentra el feto, la guagua, entonces se realiza esta práctica que se llama el talantaña o el manteo, ¿no? Y existen distintas formas, en otras cosmovisiones le pueden llamar rebozo también, que se realizan para poder ayudar a esta acomodación de la cabeza fetal para facilitar el momento del parto, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando hice una visita con la señora Fausta y ella le hacía su masaje, ¿no? Le hacía su masaje a la gestante cada vez que la controlaba, porque le decía que su pancita tenía que estar bien centrada, ¿no? Que no se podía ir hacia los costados porque si no la madre se iba a sentir mal y eso le iba a ayudar también a su equilibrio. Y ya en el momento del parto van a haber distintos factores que vamos a tener en cuenta
en una mujer perteneciente a algún pueblo andino. Primero, el espacio, en qué lugar paren las mujeres principalmente. Hoy en día es un poco distinto, pero desde la tradición, y que es importante que lo manejemos para poder comprender algunas otras cosas, es que el parto se daba en el lugar más cálido de la casa, que es la cocina. Ahí parían las mujeres porque era un lugar donde había fuego y estaba calientito, y como volvíamos anteriormente a este equilibrio que se tiene que mantener, equilibrio frío y calor, entonces la mujer en ese lugar podía estar contenida. Desde una explicación fisiológica, hoy en día sabemos que lo más adecuado es que la mujer pueda recibir las duchas calientes, compresas calientes, baños. ¿Por qué? Porque eso hace que el músculo se distienda y que el proceso del parto se pueda dar de manera más fácil, ¿no? ¿Quiénes van a estar en el parto? Desde siempre han acompañado los partos las madres o las suegras, y quien estaba constantemente también era el padre, ¿no? Después, importante saber que las mujeres andinas necesitan tener fuerza para poder parir. Bueno, todas las mujeres necesitamos fuerza para poder parir, pero desde nuestra cosmovisión es importante poder recibir alimentos en el momento del parto. Y recordemos que no hace tantos años atrás, esta era una práctica que no se permitía dentro de los hospitales. Menos mal que hoy en día hemos ido cambiando bastantes prácticas, pero para una mujer es importante, y lo que se les da en ese momento es un caldo concentrado, ya sea de verdura, puede ser de llama, puede ser de gallina, de lo que exista en el territorio, pero la mujer tiene que comer un caldo que le dé fuerza y que sea algo calientito para su cuerpo. También se van a utilizar hierbas medicinales, ¿ya? Esto también va a depender del territorio, pero casi siempre son hierbas cálidas, que lo que van a hacer es favorecer el proceso del parto, ayudar a mantener el calor corporal, ¿ya? Como decía el colega, ellos no tienen frambuesa, ¿no? Pero hay hierbas que existen en todos los territorios. Por ejemplo, el orégano, que es tan conocido desde la zona norte, ¿no? El orégano de Socoroma, que es tremendo acompañante el orégano para el momento del parto. Y un montón de otras plantas que se pueden utilizar, que independiente del territorio en que se encuentren. Por ejemplo, tenemos el clavo de olor, tenemos la canela, tenemos la lavanda. Ya después, para los procesos posteriores, tenemos el matico, tenemos el llantén, y así van a haber una variedad de hierbas medicinales. Por ejemplo, en la zona norte tenemos la sábila también, que es un cicatrizante súper potente. Va a depender del territorio en donde nos encontremos. ¿Qué elementos se van a utilizar? Como vemos en la foto de acá arriba, la mujer aparece como una fajita, ¿no? Como el trarilón que utilizan los hermanos mapuches. Aparece con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una mujer pare, se dice que se puede ir su ajayu, su espíritu. Porque el parto es un momento en donde estamos conectados directamente con energías sumamente potentes. Energías que vienen a dar vida, ¿no? Y donde la mujer experimenta muchos cambios. Esa mujer que es primera vez que pare, nunca ha sido mamá y tiene mucho miedo, ¿no? En este proceso de parto. Entonces es importante para esta mujer, con toda la fuerza que va a hacer, que no se arranque su espíritu, ¿no? Que no se arranque su ajayu. En las prácticas, bueno, las mujeres andinas paren en distintas posiciones, generalmente más asociadas a estar en cuclillas, ¿no? A gatas o en cuatro patas. Y ahí después vamos a ver unas fotitos también que aparecen. La posición libre, la posición que la mujer quiera, ¿no? Que sea más cómodo para ella. También se practica en este momento el tema del manteo, el talantaña que mencionábamos, y también se realiza
ahí a lo mejor los colegas nos pueden contar, pero yo lo que realizaban era ir fajando lentamente de a poquito y sin una presión firme, sino utilizar una faja sobre la altura uterina para poder ayudar en este proceso. Ahora, no pensemos cuando a nosotros nos dicen esas cosas, ¿no? Uno como desde la mirada de matrona dicen prácticamente que está haciendo una maniobra iatrogénica, ¿no? Y lo que yo he descubierto en este tránsito de la recuperación de la partería tradicional es que las parteras siempre hacen todo desde el amor y desde el cariño y desde su entrega, y siempre los movimientos y las prácticas que realizan son muy suaves, no implican una violencia. ¿Ya? Eso en relación a el parto. Y ya cuando pasamos al momento del puerperio o el posparto, también van a haber cuidados importantes, ¿no? Lo que decía ahí el colega, no pueden estar en contacto con agua fría, ¿no? La mujer mantiene el colecho con su cría y las personas que están ahí se van a encargar de ayudar y cuidarla para que ella pueda estar de manera constante con su cría. ¿Para qué? Hoy en día sabemos que es para propiciar el apego. En realidad antes era algo más bien instintivo, ¿no? Y luego también en el posparto o el puerperio lo que se va a hacer es las prácticas en relación a la placenta, ¿no? Sabemos que ha sido un derecho ganado la recuperación de las placentas y en base a eso se realizan distintas prácticas, ¿ya? También va a depender del territorio, pero principalmente es devolverla a la tierra, ¿no? En las prácticas que yo conozco, de acá de Chile, por lo menos, lo que nos han dicho siempre es que se seca en un lugar de sombra y luego se entierra, ¿no? No le pueden llegar el sol. Y se entierra para ofrendarla y para agradecerle porque cuidó de nuestra cría, de nuestra guagua. Se dice que son 3 vidas, ¿no? Esta guardiana, que es la placenta, entonces vuelve a la tierra y se le agradece, ¿no? Y también está muy relacionado con el arraigo a la tierra, ¿no? Con el cómo tú te sientes vinculado a la tierra. ¿Por qué es importante que hablemos hoy en día de los partos interculturales, de las experiencias de parto desde los pueblos? Porque es parte de una devolución a las demandas que han tenido los pueblos, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos que entregarle a las mujeres los derechos que se han perdido, que hemos arrebatado de cierta forma, ¿no? Las mujeres antes siempre parían en casa. Efectivamente, existen criterios en los cuales las mujeres no pueden parir en casa, ¿no? Pero también existen mujeres que sí pueden hacerlo. Entonces también ahí vamos avanzando hacia esta restitución de derechos, como mencionaba antes. Y ya en el rol de la mujer indígena sabemos que las mujeres siempre son las que han transmitido los saberes. ¿Cómo vamos a tener más parteras si no se sigue practicando la partería tradicional? Y cuando los conocimientos no se traspasan, están destinados a perderse. Y cuando un pueblo pierde su memoria, es un pueblo que muere, al igual que la lengua. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Para que las mujeres sigan promoviendo sus patrones de crianza, para que sigan educando, ¿ya? En relación a lo que es la salud sexual y la salud reproductiva. Y ya desde el punto de vista legal, esto lo voy a pasar un poquito rápido, porque los colegas igual lo mencionaron anteriormente. Desde el punto de vista legal, sabemos que para los pueblos indígenas hoy en día el techo jurídico es el convenio 169 de la OIT, que habla principalmente de que se deben entregar a los pueblos los medios que les permitan organizar y prestar servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel de salud física y mental. ¿Ya?
Y cuando ya habla de los servicios de salud, dice, los servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. O sea, habla específicamente de hacer valer los derechos de los pueblos, como mencionábamos, en distintos ámbitos, ¿no? En lo económico, en lo geográfico, lo social y lo cultural. Y este es un extracto del Plan de Acción de las Mujeres Indígenas en la Conferencia Global del 2013. Y hablaba de la existencia de instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, sin embargo, expresan preocupación sobre la falta de voluntad política de respetar y hacer valer esos derechos desde los marcos de los gobiernos nacionales. En el fondo, lo que quiere expresar es que existen políticas públicas, pero que quedan al criterio de los servicios de salud pública, y eso no necesariamente se implementa realmente, ¿no? A veces quedan más bien como palabras de buena crianza, pero en aspectos concretos no se lleva a cabo. Bueno, y aquí habla principalmente de establecer los modelos de salud intercultural, pero que sean basados principalmente en lo que quieren los pueblos, ¿no? Que se respete la implementación de los sistemas y conocimientos tradicionales de salud, ¿ya? O si no, se violan los derechos de las mujeres indígenas. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando hablamos de la medicina de los pueblos, ¿no? Nosotros como pueblo hemos llegado al consenso de que no es la medicina complementaria, de que no es una medicina holística, sino que es un sistema de sanación en sí mismo. Y es un sistema de sanación que viene desde tiempos inmemoriales y que efectivamente genera sanación. ¿Por qué? Porque no todas las personas nos sanamos de la misma forma. Y si yo tengo una cosmovisión distinta, entonces yo necesito sanarme de la forma que es coherente conmigo, con mi ser. Volviendo a la normativa legal, lo que comentaban los colegas, ¿no? El artículo 7 de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, en donde habla sobre que las personas que pertenezcan a pueblos indígenas tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, ¿ya? Y habla principalmente de lo que es el reconocimiento, protección y fortalecimiento de esta política pública, ¿no? Ahora, para solamente a modo de que tengan más información, esta ley fue inconsulta, primero, para los pueblos indígenas. Sabemos que cada vez que se tome una decisión en torno a pueblos indígenas, debe consultársele a los pueblos primero. En este caso, esta ley no fue consultada y se realizó la consulta posterior a ello. Estuvimos casi 2 años en este proceso de consulta, donde nosotros como pueblos definíamos cómo queríamos ser atendidos, ¿no? Porque obviamente no podemos pedirle a un médico que me vaya a hacer de yatiri, porque no tiene las competencias, ¿no es cierto? Y porque además sabemos que los yatiri, que son los médicos del alma, ¿no? Tienen otra conexión especial, un nivel de espiritualidad altísimo. Entonces, no cualquier persona puede ser yatiri, no cualquier persona puede ser usuyiri, koyiri, ¿no? Hay otras sabidurías de por medio. Entonces, lo que se dice es cómo yo quiero que me atiendan cuando voy al sistema occidental, cómo yo quiero que me atiendan, bajo qué puntos de vista, ¿no? Bueno, como mencionábamos antes, que entonces, en base a esto, a todo lo que sabemos hoy en día en relación al parto, ¿cómo una mujer va a querer su parto? Obviamente que va a querer que sea lo más respetuoso posible, lo más amoroso posible. Pensemos que las mujeres no paren tantas veces en la vida, a no ser que pertenezcan al pueblo de Chimán, donde tienen alrededor de entre 10 y 17 hijos. Pero para nuestro contexto de Chile sabemos que las mujeres no paren tantas veces. Entonces, respetemos lo que la mujer quiere en su propio derecho del gestar y del parir. Bueno, parte de mi experiencia, perdón, se cambió la...
Parte de mi experiencia viene de poder haber estado participando en distintas pasantías de salud intercultural, Consultorio Bertín Soto, en Putre. Tuve la suerte de participar en las rondas de salud intercultural. Y tengo una foto con la señora Fausta, a quien respeto y quiero mucho, muy bondadosa. Trabajar en el Hospital Intercultural Angaroa, compartir con las Usuyiris, Coyiris, como les decía anteriormente. Centros de partería tradicional en Bolivia, en torno a la partería andina, y actualmente me encuentro trabajando con una ONG médica, donde llevamos atención de salud a las comunidades indígenas, amazónicas, de pueblos trinitarios y chimanes. Bueno, ¿cómo se escribe el camino para que no nos quedemos en la desesperanza, ¿no? ¿Cómo se construye el camino a la interculturalidad? Bueno, empatizar desde el conocimiento de las diversidades de pueblos originarios del territorio. Ahí la colega hizo una descripción muy detallada de la caracterización de la población de su territorio. Lamentablemente, a nivel de atención primaria, no tenemos la misma situación. Cuando uno pide los censos en los centros de salud primaria, muchas veces a las personas ni siquiera se les pregunta si pertenecen o no pertenecen a un pueblo. Por eso puse ahí también que las bases censales sean válidas. Nos pasó en mi centro de salud, donde yo trabajaba, que yo pedí la estadística censal, y cuando me entregaron, tenía un montón de personas pertenecientes a pueblos, incluyendo personas que pertenecían al pueblo Selknam. Y en el territorio en que yo vivía no era muy común. Entonces lo que hice fue ponerme a llamar uno por uno a las personas para poder saber si es que efectivamente pertenecían al pueblo. Y que me di cuenta, lamentablemente, que las personas que hacían ese trabajo de preguntar, de caracterizar la población, ¿no? En el SOME principalmente, pero nosotros también como profesionales tenemos la posibilidad de poder hacerlo, o no hacían la pregunta, o contestaban lo que les parecía, o veían el apellido y contestaban. Entonces no teníamos una determinación de la población. ¿Por qué? Porque estos valores estaban alterados. Así que es importante determinar la población a la cual pertenecemos y en la cual estamos trabajando, ¿no? Para poder determinar las necesidades que ellos tienen también. La implementación de las políticas públicas de salud y pueblos originarios, ya, ahí la colega habló del Wawasan Ataquipa, que está guía de el cuidado durante la gestación y distintas herramientas, ¿no? Es parte de las políticas públicas que hoy tenemos. Sabemos también que dentro de las políticas públicas están las determinaciones del Chile Crece Contigo, que hablan del acompañamiento del parto, que hablan también de la exclusividad de la atención, ¿no? Que hablan de el derecho en donde el padre puede, o un acompañante pueda estar de manera constante con la mujer, las posiciones en el parto, eso ya existe. En el fondo es hacerlo valer, ¿no? La transversalización de la temática de pueblos originarios a todos los programas que tenemos, sobre todo en lo que es atención primaria. Porque una persona indígena no es solamente la diabetes con patas, ¿no? Es una persona que probablemente puede tener diabetes, a lo mejor está embarazada y a lo mejor quiere hacer ejercicio. Entonces ya tenemos 3 programas en los cuales transversalizar esta temática. No desagregarla, sino que se puedan unir. Capacitaciones a los equipos de manera constante en torno a pertinencia cultural y a implementación de nuevas estrategias para poder trabajar la temática de pueblos indígenas. Y por supuesto que nada de lo anterior puede ser posible si no existe la vinculación con las comunidades o las personas naturales del territorio pertenecientes a pueblos indígenas. Y aquí yo dejé algunas experiencias que tuvimos. Bueno, este es el primer documento que se entrega para la devolución de las placentas, que si no me equivoco es del año 2013 o 2014, en donde ya se autoriza la entrega de las placentas alrededor de todo el país, y donde luego se implementan los protocolos para el retiro de las placentas que deberían tener todas las maternidades hoy en día.
Acá tenemos parte de las capacitaciones, que esto lo hicimos con mi Ayu, que es Pachacuti. Trajimos a la señora Fausta y a la señora Julia desde Arica al hospital de Limache para que pudieran hacer una capacitación al personal de salud en relación a la partería y al parto aymara, propiamente tal. Acá parte también de las capacitaciones, y esta foto la puse acá porque es parte de una práctica que realizan las colegas en el hospital Hangaroa, que si bien no es aymara, es Rapa Nui, pero es como una buena práctica que se podría realizar también, que se realiza el estampado de la placenta con el nombre del bebé y su fecha de nacimiento. Y también acá abajo tenemos material educativo con pertinencia cultural, ¿no? ¿Para qué? Para que las mujeres puedan comprender las patologías de la forma más adecuada posible. Otras experiencias interculturales dentro del CESFAM Olmué, en donde yo trabajé, realizamos los ciclos de estimulación temprana, en donde les enseñábamos a los niños desde la cosmovisión aymara, y también en ese momento estuvimos trabajando con pueblo aymara y pueblo mapuche, los distintos juegos, rondas, palabras pertenecientes a nuestro pueblo. Y lo que tenemos acá abajo son los talleres, bueno, esta es la conformación de la Mesa de Salud y Pueblos Indígenas de Olmué. Estos eran los talleres del Chile Crece, que realizamos con las gestantes. Y acá este abajo también es otro taller del Chile Crece y una feria de salud. Todas prácticas que se relacionan directamente con la vinculación con los pueblos del territorio. Y eso, muchas gracias, espero que haya quedado claro, estoy atenta a las preguntas. Aski Churata, muchas gracias. Gracias, Nadia. De verdad, uno lo que puede hacer en estas instancias es solo agradecer, porque uno desde el lugar donde está, obviamente, uno reconoce en ustedes 3 colegas el esfuerzo por el rescate de la cultura. Yo creo que eso es lo más importante de lo que estamos visualizando. Tenemos preguntas, así que vamos a aprovechar estos minutos. Y acá hay una pregunta para los colegas de Arica. Dice Javiera: hola, ¿cómo usan la albahaca y el romero? A ver, nosotros tenemos experiencia en el uso de albahaca y orégano. En romero, lo personal, nunca lo he usado. Y estas hierbas se usan secas, ya que o sea, se seca la hierba y posteriormente se usa el mate, ya que se ha visto de que se concentra más el poder de estas hierbas al estar secas. Y se les da como infusión a libre demanda de la paciente. Ah, ok. Caliente, por favor. Ya. Carolina Busto dice: muchas gracias por la presentación de ustedes. Y dice: ¿cómo lo hacen en caso de urgencia? Por ejemplo, retenciones de placenta, hemorragia postparto. Ya, recordemos que esta salita de parto ultrasanjal se encuentra ubicada dentro del sector de preparto. Por lo tanto, cualquier urgencia que se presente tanto en el trabajo de parto como en el expulsivo o en el alumbramiento, ya inmediatamente, si escapa de lo fisiológico, como matrones, tenemos que informar al médico, y el médico que toma la resolución, y de ser posible de subsanar el problema, se sigue con la metodología del parto aymara, o si no, se saca del programa. Ok. Entonces, ustedes como matrones son los que evalúan cuándo están las condiciones fisiológicas, y si es que hay algún cambio o signos de patología, informan al médico. Inicialmente, claro, correcto. Okay. Caterina nos pregunta, dice: muchas felicitaciones a los colegas de Arica y gracias por la presentación. Es mucho mensaje muy positivo para usted, así que felicitaciones. Y un comentario, dice: es curioso cómo la vida nos enseña, aprendemos, cambiamos y retomamos las tradiciones ancestrales que nunca debimos abandonar. Yo creo que esto lo que nos muestra es eso. La diferencia es que acá es como desde el conocimiento biomédico
somos capaces de detectar el riesgo, pero seguimos respetando el derecho de la mujer, seguimos acompañando sin tener que medicalizar un proceso tan natural. Así que yo creo que una de las cosas que nos comentaba Michel en la reunión del otro día era eso. Es decir, ustedes ya estaban acostumbrados que en general era poco medicalizada la atención del parto, por lo tanto no les fue tan difícil incorporar esto. Pero una pregunta que le puedo hacer yo, ¿cómo lograron generar el vínculo con la partera? Porque al final es una complementariedad dentro de la atención del parto también. ¿Cómo generaron ese vínculo con ella? Claro, digamos, todos los cambios cuestan, ¿ya? Sobre todo, yo cacho que más a nosotros como matrones, el permitir que alguien externo a nuestra función, a nuestra formación, tome parte de este proceso, ¿ya? Pero en vista del objetivo final, que era la salud y la satisfacción del paciente, de la gestante, nos fuimos complementando, y en realidad existe un trabajo complementario de equipo, tanto en atención primaria de la Yatiri con la matrona de atención primaria, a posterior después con nosotros, con la Yatiri. Tenemos una excelente comunicación con ella, no, sobre todo en el trabajo de parto nos vamos complementando en las funciones que hace ella con las funciones que tenemos nosotros, ambos súper respetuosos de cada rol, porque los dos son importantes. Eso es lo más importante, por el respeto que hemos tenido y que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos los talleres de visita a la maternidad y les mostramos la sala de parto Aymara, nos preguntan si pueden acceder y a veces son embarazos avanzados, que son 36 semanas. Nosotros les explicamos, llamamos también a la partera y eso también habla de nosotros respetar cuando ella nos dice no, no se puede o sí se puede, entonces tenemos un contacto súper fluido. Qué bueno. Yo tuve la oportunidad de que nos presentaran también hace un par de años acá en Santiago la experiencia y también mostraban cómo esta complementariedad es desde atención primaria, es decir, es un control prenatal en conjunto, que eso también permite una continuidad en la atención y para la mujer entender de que obviamente está vinculada los procesos de atención, que a veces nosotros lo vemos como desde la parte de la red de atención un poco separado. La mujer no es la misma que la matrona no es la misma que le atendió el prenatal, la que le atiende el parto. Pero acá ocurre algo distinto. Cuénteme un poquito cómo es esa experiencia con las colegas de atención primaria. Mira, si bien es cierto, no tenemos una comunicación muy fluida, ¿ya? O no teníamos, es decir, por la aparición del WhatsApp, ahora en realidad es una cuestión instantánea, ¿ya? Nos vamos notificando en caso de aparecer pacientes, de si hay pacientes que están interesados en ingresar a este programa, ya la vamos guiando y en el fondo es un trabajo en equipo, que aparte ya se van agregando más integrantes, como son los asistentes sociales, los psicólogos, ya que en el fondo también van como captando la paciente y derivándola a la matrona para que ésta la derive a la Yatire y vean, aplicar el filtro, si realmente cumple con las condiciones que establece el programa, ingresarla. Okay. Bueno, ahora vienen preguntas para Nadia. Nadia, Javiera pregunta qué infusiones y en qué cantidad utilizan. Si bien los colegas mostraban como lo que ellos utilizaban dentro del hospital, obviamente tu conocimiento es también en otro. A lo mejor esto depende también de las regiones, porque obviamente sabemos que no en todos lados tenemos la misma cantidad de acceso a ciertas hierbas. Ajá. Claro, va a depender del territorio. Sabemos que en todos los territorios hay distintas hierbas medicinales que nos van a poder acompañar. Entonces, claro, probablemente en la zona norte no existe la misma vegetación que en la zona centro, entonces uno se va acomodando al territorio. Siempre decimos nosotros, lo primero que hay que llegar cuando uno va a atender un parto es saber qué plantas existen en ese territorio, ¿no? Para poder entregar una buena atención de salud. Ahora, lo que yo utilizo es, bueno, las hojas de frambuesa, que tengo la suerte que mi papá tiene un frambuesa gigante, entonces siempre ando con muchas hojas de frambuesa. De hecho, cuando estuve trabajando en Rapa Nui, en Isla de Pascua, me llevé mucha para allá y ayuda bastante en lo que tiene que ver
a poder ayudar a las mujeres que ya están con sus 40 semanas de gestación y que no pasa nada. Entonces, lo que hacemos en ese caso es poder apoyar con el uso de las hojitas de frambuesa. Me voy a mover un poquito porque, perdón, porque está sonando el teléfono. Sí, no hay problema. El orégano, va a depender la cantidad. Siempre decimos nosotros que el veneno lo hace la cantidad. Entonces, utilizar siempre pequeñas cantidades, como lo son, por ejemplo, una cuchara, ¿no? Para 1 litro, pero va a depender de las plantas también, ¿no? Entonces ahí como que el efecto de la concentración es lo que se diferencia, porque puede ser libre demanda el líquido, pero la concentración es lo que la es importante. concentración es la que va a variar, exactamente. Por ejemplo, conocí el Hospital Intercultural de Ancud, en donde a todas las mujeres en el puerperio les daban jarrones con agua con matico, lo cual me pareció súper positivo. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitan poder regenerar todos sus tejidos internos después de un proceso de parto, ¿no? Sabemos que eso va a ayudar ya sea internamente con el uso de baos o baños, ¿ya? Y también al utilizarlo mediante el consumo, ¿no? Directo, en toma. Y bueno, en realidad la mayoría de las plantas se pueden usar de esa forma. Yo también uso la lavanda, por ejemplo, cuando las chiquillas están un poco alteradas o muy inquietas, la lavanda siempre les va a dar calma. El romero también lo he utilizado, que es para que tengan más fuerza. Y así existen, como existen territorios, existen plantas, entonces va a ir variando. En la selva tenemos otro tipo de plantas, que es donde yo trabajo, tenemos otro tipo de plantas para el parto, que más bien están relacionadas con raíces. Una consulta de Javiera en relación con la placenta, Nadia. Dice, he leído sobre enterrarla para que el espíritu esté más conectado, fortalece el lazo materno. En el concepto Aymara, ¿tiene alguna idea así? Y si se realiza algo especial al salir de la cuarentena. Sí, tiene. Está relacionado, como decían yo, con el arraigo a la tierra, pero también con esta guardiana que es la placenta, ¿no? La placenta es esta guardiana que cuidó la vida durante 9 meses, que acompañó a esta madre también, entonces, y que fue la que generó todas estas hormonas durante la gestación. Entonces, sí hay distintas prácticas. Por ejemplo, los pueblos más relacionados a los pueblos quechua hacen el entierro, lo hacen con distintos elementos. Por ejemplo, si es niño, lo van a enterrar con una palita, con un rastrillo, con distintos elementos pequeños para que ese niño pueda ser un buen trabajador a lo largo de su vida. O en otros pueblos lo que van a hacer es enterrarlo con semillas. ¿Y con qué? Con distintas semillas, ¿para qué? Para que tenga abundancia en su vida. Y hoy en día esas prácticas se han ido actualizando a los contextos que tenemos, entonces hoy en día la mayoría de la gente la entierra, pero para nosotros siempre es muy importante que se seque, ¿no? Y que se entierre en un lugar que esté protegido, ¿no? Que no vayan a ir los perros y la vayan a desenterrar. Y en otros pueblos tienen otro tipo de prácticas, por ejemplo, que hacer medicina con la placenta. ¿Ya? Para nosotros como pueblo aymara, yo por lo menos nunca he escuchado que haya placentofagia, que es el comerse la placenta. Pero en los pueblos quechua yo sí lo he escuchado. Pero bueno, no era porque sí, era también para hacer medicina. Claro. Tengo que ir cerrando. Quiero agradecer a los tres, de verdad, lo generosos que son, también con compartir su conocimiento, el aprendizaje, porque yo creo que para que podamos ir avanzando en esto también necesitamos ir nutriendo a los colegas de esto. No es fácil, hay ciertas dificultades que de repente se presentan a nivel incluso de la organización del servicio, y muchos sabemos que yo creo que han ido avanzando, no solo en el norte, también en el centro y en el sur, así que agradecer de verdad. Esperamos que tener más oportunidades de poder trabajar en conjunto. Nosotros desde el Ministerio estamos generando
todas las instancias que permita avanzar con la importancia del rescate y también del respeto de la cultura. Así que muchas gracias. Solo a los colegas que están conectados, comentarle que el Ministerio de Salud este año sacó un curso que es sobre pertinencia cultural en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva de los pueblos indígenas. Y que este curso está basado en muchas de estas experiencias, incluso la que presentó Arica. Porque mediante esto, lo que pudimos hacer es sistematizar y tratar de entregar recomendaciones para que sea replicado, para que no partan de cero, porque hay un aprendizaje que va a ser más fácil para poder ir avanzando. Así que muchas gracias a ustedes y esperamos vernos en alguna otra oportunidad. Gracias a todos los asistentes y ahora nos van a juntar con el plenario. Que estén muy bien. Muchas gracias, Juan. Gracias, colegas, por su presentación. Feliz de poder haber estado en esta instancia con ustedes. Y nada, feliz también de poder visitarles cuando vaya a ver a mi familia, de ir a conocer desde adentro y compartir mucho más cercano esta experiencia tan bonita, impulsarlos a continuar, aunque sean poquitos, colegas. Sin duda que para la vida de las mujeres y de esas crías es significativo. Así que muchas gracias por el trabajo que están haciendo y gracias por este espacio también. Jayaya decimos nosotros, ¿no? Jayaya, jayaya. Chao. Ya, chao.